hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ya no camina en el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Felipe de Jesús, doble solemnidad para la Arquidiócesis de México, que es santo patrón, y también para la Orden Franciscana, es el primer santo y protomártir mexicano. Muere en Nagasaki, martirizado, crucificado, junto con otros misioneros jesuitas y también laicos, conversos al cristianismo. Eso pasó cuando él tenía 25 años, o sea que murió muy joven. Y vamos pues a recordar a quien es patrono de los estudiantes, San Felipe de Jesús. Pedimos por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos que están en casa. Vamos a orar también por nuestros fieles difuntos. Recordamos a Armando Ramírez Sotelo, Jofiel Emiliano Reyes, a 6 días de su partida, Guadalupe Vallejo Cortés en su 5º aniversario luctuoso, Rebeca Pérez Castaños y Bernardo Molina Medina. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Es un momento de gracia que nos concede este momento litúrgico y el Señor nos muestra su amor y su misericordia. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esta misma fe, para que demos testimonio de ella no solo de palabras, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, escuchemos con devoción la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo,
Sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Nuestra ayuda ¿No era eso? es invocar al Señor. Nuestra ayuda ¿Por qué no me lo es invocar al Señor. Okay. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda Segunda lectura. es invocar al Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza es tan extraordinaria, proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y a más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. La lectura del Evangelio es muy pequeñita, pero está muy condensada, porque nos está hablando acerca del seguimiento. Y el Señor llama a cada uno de nosotros para seguirlo y nos hace portadores del don del Evangelio. Con ese llamamiento que el Señor nos hace, hay una base humana en nuestra vida que se llama liderazgo. Cuando el Señor nos llama, está tocando una parte importante de nuestra vida que se llama así, liderazgo. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién anima? ¿Quién opina? ¿Quién comparte ideas? ¿Quién piensa? ¿Quién toma iniciativas? ¿Quién es creativo, creativa? ¿Quién? Eso se llama liderazgo. Nada más que el liderazgo tiene algunas características. Y ahorita lo vamos a empatar con la parte del Evangelio. Porque como los sacramentos que tienen una condición humana, como la Eucaristía se da en el marco de una comida, como el bautismo tiene el símbolo del agua, que el agua purifica, que el agua sacia la sed, que el agua también tiene un signo de muerte, ¿no? Ya sabemos nosotros que renacemos a la vida nueva. Morimos al hombre viejo, al pecado, y a través de la conversión renacemos siendo hombres y mujeres libres por nuestro bautismo. Bueno, estaba leyendo un libro sobre liderazgo hace algún tiempo y decía que la persona que es líder come al último. Ah, caray, a mí me llamó la atención porque la persona que es líder come al último. Y dentro del prefacio del libro decía que ese gesto para los demás comensales es un gesto de confianza, de que la persona se preocupa por ellos, de que la persona está al pendiente, de que la persona está haciendo su tarea en beneficio de otra persona. Y entonces, esto nos permite hablar de una cultura del cuidado y del servicio. Muchas empresas no solamente trabajan por el dinero, pues tienes que comer y tienes que mantener a tu familia,
sino que las empresas verdaderamente exitosas y de mucho abolengo, de mucho tiempo, esas empresas que ya llevan 100, 200 años, ¿no? Y lo anuncian así en sus marquesinas o en sus letreros. Cumplimos 150 años. Y uno se pone a pensar y dice uno, si yo llevo apenas 3 años y estas empresas que llevan más de 100 años, pues desde luego por eso son tan grandes, ¿no? Y hacen tanto dinero, pero dentro de sus filas pudieron verse primero como una verdadera familia, que es lo que hace la característica del cuidado y del servicio. Se dieron cuenta durante muchísimo tiempo, desde el pensamiento humano, que cuando se tiene una habilidad como esta, los líderes que se esperan para ver qué pasa, cómo servir, cómo cuidar, entonces la producción va hacia arriba. Y por eso hay empresas que han hecho mucho dinero y han durado mucho tiempo, porque comienza a haber esta sensación de que no es una empresa cualquiera, sino que es una empresa donde se ven como una verdadera familia. Y entonces comienza a haber valores tan importantes como el que ya no lo haces por dinero, o porque te toca, o porque te asignaron tal tarea, sino lo haces convencido de que lo haces porque es tu familia, porque te cuida, porque es lo que te da para comer, porque te da para sanar, ¿no? La medicina para comprar, te da para muchas cosas. Y entonces eso ya se convierte en un valor que le da un plus a tu vida. Y les hablaba de esto porque es parte de cualquier inicio de tarea, proyecto, movimiento, trabajo, relación, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero centrarme en la cuestión de la cultura del cuidado y del servicio. Pues así nosotros somos líderes para el reino de Dios, porque Jesús dijo a la multitud, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Buscarse a sí mismo es tener una vida placentera, chévere, agradable, amable, tener las cosas necesarias, estoy tranquilo, tengo paz, estoy bien, tengo que comer, mi familia está bien, tengo casa, tengo coche, tengo lo necesario para vivir. Eso es buscarse para uno mismo. Y no es que esté mal. Qué bueno, ¿verdad? Que estemos bien. Qué bueno que tienes un trabajo con el cual puedes buscarte el sustento, crecer, tener tus sueños, ¿verdad? Porque todos trabajamos y enfrentamos la vida porque tenemos sueños. Queremos mejorar, queremos ocupar un lugar importante en nuestro trabajo y tener prestigio y tener lo necesario, porque después viene mi hijo, mi hija, y yo quiero dejarle un patrimonio, quiero que estén bien. Por eso no es que sea malo esa forma de ver el mundo, sino si nos queremos conectar con Cristo Jesús, entonces lo que les explicaba del liderazgo del buen líder, del líder auténtico, y de lo que nos está diciendo Jesús es lo siguiente, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Es que el verdadero líder no trabaja para sí. El verdadero líder tiene puesta su mirada en la otra persona, aún a expensas de sus propias necesidades. ¡Guau! Dice uno, ¿no? ¿Cómo? A ver, más despacito. Pues sí, porque hubo un mártir que se llamó San Felipe de Jesús y podía haber dejado allá en la cárcel en donde se encontraba a la deriva a los otros 3 jesuitas que había y a los otros 17 franciscanos, 17 laicos y 6 franciscanos, no solamente sacerdotes, sino también de la tercera orden. Hoy en la noche, a las 7 de la noche,
van a hacer la recepción de su cruz de San Damián 5 hermanos nuestros de la Orden Franciscana Seglar. Como hermanos como ellos, murieron allá martirizados en Nagasaki. Y entonces yo me busco a sí mismo, pues yo me libero, ¿verdad? ¿Por qué me voy a exponer? Yo soy náufrago, yo no caigo en las reglas de este pueblo, de esta ciudad, que tiene sus propias reglas. Lo que pasa es que la evangelización misionera había tenido tanto éxito en Japón que iba creciendo los adeptos al cristianismo. Y entonces, pues, el emperador japonés se da cuenta de esto y dice, no, pues es un peligro, ¿verdad?, para nosotros. Y por eso es que una de las reglas es no evangelizar, no hacer nada. Cuando ellos habían ido a Japón a evangelizar. San Felipe no, porque naufragó, venía de Manila, venía de Filipinas, pero él podía acatarse a la ley del naufragio y entonces llegar sano y salvo a México, donde tenía que continuar con sus estudios para ordenarse sacerdote. Y él dijo, no, yo me quedo con ellos, yo voy a tener la suerte de ellos. Y es que eso es ganar el reino de los cielos para uno mismo, no buscando el beneficio o el confort solamente para uno, sino se trata de dar la vida por los demás. Ese es el verdadero liderazgo desde la perspectiva del reino de Dios, que tú eres capaz de sacrificarte por la otra persona. Ay, Padre, no me diga eso, porque yo ni siquiera conozco a las personas. ¿Cómo va a suceder eso? Ni siquiera tenemos un lazo de afectividad, ni somos amistades, ni nada. Somos desconocidos. Pues así nos manda Jesús para construir el reino de Dios. Y entonces comenzamos a comprender muchas cosas de la dinámica del reino. Porque el reino de Dios no labora o no trabaja en esa dinámica a la que estamos acostumbrados nosotros, a nuestro propio beneficio. Los demás que se rasquen como puedan. El reino de Dios se manifiesta en el lugar donde nos encontramos y ponemos nuestra mirada en el necesitado, en el pobre, en el sufriente, en el desvalido, en algo que podemos hacer, compartir, vivir. Y como ven, entonces, el reino de Dios no te está invitando a, tú estás bien, pues quédate así. No, el reino de Dios nos lleva a donde, pues es un lugar feo y nadie quiere ir, pues ahí te manda el Señor, ¿verdad? Es un lugar donde hay misioneros y donde hay peligro, pues ahí te manda el Señor. Donde pues te van a echar bronca porque se trata de unir y para poder llevar a cabo mis maléficas ideas, ¿no? Pues entonces divide y vencerás. Y entonces, en lugar de trabajar por la unidad, pues vamos a dividir. En lugar de ser coherentes, pues vamos a manipular, ¿no? Vamos a manejar las cosas para que las cosas salgan como yo quiero y como yo pienso. Pues así trabaja la maldad, así trabaja el mal en la vida. Pero cuando ofreces tu vida por los demás, entonces trabajas por los demás. Son cosas muy sencillas y muy triviales si ustedes quieren, pero creo que ese liderazgo podemos aprender de nuestros padres cuando somos pequeñitos que se quedan sin comer o sin vestirse. Yo me acuerdo que cuando teníamos fiestas y cuando era domingo, mi mamá me vestía impecable, ¿no? Y ella ni se compraba un vestido a 1 año, 2 años, 3 años, siempre con las mismas garritas a mi mamá. Pero quería que sus hijos estuvieran impecables. Y luego cuando era la fiesta yo estrenaba, ¿no? Ella me acompañaba para comprar a mí especialmente mis cosas, y luego a mi hermano también, y luego a mis hermanas, en el tiempo en que somos niños. Y te das cuenta que
todo su gusto, su corazón y su mirada está en sus hijos. Pero ¿qué cosa haces de extraordinario? Dice el Señor. Porque si lo haces con quien te ama, ya estás pagado. Tienes que hacerlo con quien no conoces, a quien no amas, a quien no te va a devolver el favor, a quien necesita de ti. Y entonces damos un brinquito más en la comprensión del reino de Dios. Y en ese sentido entendemos a Jesús. Cuando dice, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará en efecto. Me levanté temprano para ver qué es lo que había hecho San Felipe de Jesús, a pesar pues de que ya tenemos tanto tiempo, siendo yo franciscano, con 27 años de ordenación y 37 años casi de vida religiosa, pues uno dice, ay, no, pues ya te la sabes, ¿no? Y entonces encontré la carta, la última carta que escribió San Felipe de Jesús a sus papás y a sus amigos. No traigo la carta, pero al final dice lo siguiente, que el único motivo verdadero para vivir es el reino de Dios. Y con eso termina. Pues una persona que está sentenciada a muerte, próxima al martirio, y el relato que acompañaba esa carta era que San Felipe tiene una argolla en el cuello para sostenerlo ante la cruz, porque los colgaron de una cruz. Y cuando siente que se asfixia, comienza a decir, Jesús, Jesús, Jesús. Pues este es el ofrecimiento de la vida de grandes personajes en la historia de nuestra iglesia y que nos ayuda a comprender este seguimiento de Jesús que nos lleva a dar la vida. Y ya sabemos cómo podemos dar nuestra vida por el reino de Dios, en ese liderazgo que nos ayuda a poner nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque la gente necesitada, como Él nos los dijo, tiene un rostro, el rostro de nuestro Maestro. Ahí vemos a nuestro Maestro. Y es un aprendizaje que vamos teniendo paulatinamente. Hablamos de una evangelización en proceso. Es eso, ¿no? Un proceso son etapas. Y en nuestra vida vamos aprendiendo y vamos comprendiendo muchas cosas sobre el reino de Dios. No es algo que nos llega así de sopetón, ¿verdad? Y decir, ya entendí, ya comprendí la vida del reino. Cuanto más escuchamos la palabra de Jesús, más entendemos sobre el llamamiento que hemos recibido a través de nuestro bautismo. Y entonces nos impulsa a seguir haciendo presente el reino de Dios y nos da una fuerza tan extraordinaria en nuestra vida y en nuestro corazón, como lo hizo con San Felipe de Jesús, el Espíritu Santo, como muchos otros mártires en la vida de la iglesia, otros misioneros, y como lo han hecho muchas personas que nosotros conocemos. Tal vez nosotros ya lo hicimos, pero no lo ubicábamos en esta dinámica del reino de Dios. Tal vez lo ubicábamos en nuestro propio proceso de conversión o nuestra forma de sentirnos tocados por la palabra del Señor. Pero cuando lo vemos desde esta perspectiva de dar la vida, como lo hizo San Felipe, y como lo ha hecho mucha gente, aún anónima, pues creo que es una motivación muy profunda, muy auténtica en nuestra vida de ser cristianos, pero también muy personal, muy particular, de esa pasión, de ese enamoramiento, de ese amor que tenemos por el Señor y su reino y su proyecto, en el que todos nosotros estamos invitados y que vale la pena dar la vida por el reino de Dios. Nos ponemos de pie.
Queridos hermanos, vamos a orar por las necesidades del Papa León XIV y de nuestro obispo Carlos. Roguemos al Señor por la paz en el mundo y por cada uno de nosotros, que el Señor nos dé la paz y que nos permita tener lucidez y sabiduría para comprender su palabra y ponerla por obra. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos que están en casa. Les mandamos un saludo y un abrazo. Me alegra poder compartir nuestras intenciones de este día y nos sentimos hermanados. Roguemos al Señor por nuestros familiares y amigos y por nuestros padres y hermanos y por nuestros parientes y aquellas personas que piden una oración. Roguemos al Señor por los misioneros, misioneras en todo el mundo, por quienes hacen misión en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra arquidiócesis de México. Roguemos al Señor por los estudiantes. San Felipe de Jesús, por lo menos es patrono de los estudiantes franciscanos, por nuestros hermanos franciscanos jóvenes de nuestra provincia. Concedes la fortaleza, la perseverancia, la vocación, Señor, a la que les llamas. Roguemos al Señor. Vamos a orar por nuestros fieles difuntos, por Armando Ramírez Sotelo, Jofiel Emiliano Reyes, Guadalupe Vallejo Cortés, Rebeca Pérez Castaños y Bernardo Molina Medina. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, confiados en tu misericordia y en tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a compartir nuestras ofrendas. Padre nuestro, con el vino, con el pan, esta señal de alegría, centramos nuestro afán. Ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra señal de alegría, entramos en nuestro afán, como el trigo del campo, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Recemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra cena de alegría, entramos en nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que no están, cambia su dolor de vino como la uva de la mar. Recemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, entramos en nuestro afán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado,
Es necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Bendito es que viene en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, alaba el coro de tu iglesia en la tierra. En las alturas, bendito es el que viene. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa León y nuestro obispo Carlos, y con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien.